La leyenda del bosque del terror. ¿Qué harías si sales de paseo al bosque denso y frondoso, y después no sabes cómo llegaste ahí? Pues el bosque te atrapó y no te has dado cuenta. En una remota aldea rodeada por un denso y antiguo bosque, los habitantes compartían historias llenas de misterio y temor acerca del bosque de los susurros. La leyenda se transmitía de generación en generación, un lugar donde los árboles, a veces susurrantes, se convertían en guardianes de secretos oscuros. Según los relatos, aquellos que entraban en el bosque nunca regresaban, y se decía que sus espíritus se quedaban atrapados entre las raíces y ramas, condenados a advertir a los intrusos sobre el peligro inminente. A medida que los años pasaban, el bosque fue cayendo en el olvido para muchos, pero no para Tomás, un joven de espíritu inquieto e inagotable curiosidad. Desafiante y escéptico, Tomás decidió emprender una expedición para probar que el bosque no era más que una superstición antigua y sin fundamento. Con una mezcla de determinación y escepticismo, se preparó para adentrarse en el corazón de la leyenda. La tarde estaba en su ocaso cuando Tomás se adentró en el bosque. Los últimos rayos de sol apenas lograban penetrar la densa capa de follaje. El aire era pesado, cargado de un silencio inquietante interrumpido, solo por el crujido ocasional de las hojas secas bajo sus pasos. A medida que avanzaba, una sensación de desasosiego comenzó a apoderarse de él. Los susurros eran apenas audibles, pero creaban una atmósfera perturbadora, como si el bosque estuviera observando cada uno de sus movimientos. Tomás sacó su grabadora para capturar los sonidos del bosque, convencido de que podría desmentir las historias. Sin embargo, el susurro se hacía más intenso a cada paso, y las palabras se entrelazaban en un idioma incomprensible. El ambiente parecía cambiar a su alrededor, como si el bosque estuviera respondiendo a su presencia. Tomás se preguntaba si estaba empezando a dejarse llevar por su propia imaginación. Con el avance de la noche, el bosque se transformó en un lugar de pesadilla. Tomás comenzó a notar que los susurros no eran solo murmullos etéreos, sino que tomaban forma de voces angustiosas que parecían emanar de los propios árboles. Las palabras eran fragmentadas pero claramente llenas de terror: no sigas. Nos atraparon. Ayuda. Cada vez que Tomás intentaba entender las palabras, los susurros se volvían más intensos, como si el bosque estuviera intentando comunicarle una verdad escalofriante. A medida que la oscuridad se profundizaba, el frío se volvía más intenso, un frío que no parecía provenir del ambiente, sino de la desesperación misma. Tomás sintió como el aire se volvía pesado, como si una presencia invisible lo estuviera rodeando y presionando. Los árboles comenzaron a moverse lentamente, sus ramas crujían y se estiraban hacia él, creando sombras grotescas que parecían cobrar vida. El altar antiguo que había encontrado estaba cubierto de símbolos que se retorcían y cambiaban de forma. Mientras observaba, Tomás vio cómo las ofrendas sobre el altar empezaban a moverse solas, como si una fuerza invisible estuviera jugando con ellas. La atmósfera en torno al altar era opresiva y cargada de una presencia malévola que parecía querer devorarlo. El bosque parecía estar enloquecido, y los susurros se convirtieron en gritos desesperados que resonaban en su mente, desorientándolo y llevándolo al borde de la locura. Tomás decidió volver sobre sus pasos, pero pronto se dio cuenta de que el bosque estaba cambiando de manera inquietante. Los senderos familiares se desvanecieron y aparecieron nuevas rutas, haciendo que se sintiera atrapado en un laberinto sin salida. Las sombras en el bosque se movían con un propósito siniestro, y Tomás comenzó a ver figuras indistintas entre los árboles, rostros distorsionados que parecían observarlo y seguirlo con ojos vacíos. De repente, Tomás vio una figura entre las sombras, una silueta que se parecía a la de una mujer vestida de blanco, con una expresión de desesperación y tristeza.
Se acercó, con la esperanza de encontrar ayuda, pero al llegar al lugar, la figura se desvaneció en el aire. La sensación de ser observado se intensificó, mirando para todos lados, desesperado porque quería ver algo o alguien, pero todo se desvanecía, hasta tener un pánico paralizante que se apoderó de él, cuando comenzó a escuchar susurros en susurros desgarradores que le decían que no hay escapatoria. A medida que la desesperación crecía, Tomás sintió como el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. Los árboles se inclinaban hacia él y las raíces del suelo se alzaban, creando una trampa natural que lo rodeaba. El bosque parecía querer devorarlo, y cada intento de escapar solo lo llevaba más profundo en su interior oscuro y siniestro. Fue ahí que se dio cuenta que estaba en verdaderos problemas y nadie para ayudarlo. Tomás, en su desesperación, encontró una cabaña en ruinas en el corazón del bosque. El lugar estaba lleno de polvo y telarañas, y el aire estaba viciado por el olor a moho y descomposición, posiblemente era de algo que ya no era de este mundo. A medida que entraba, la puerta chirrió ominosamente y el suelo crujió bajo su peso. Dentro, encontró un diario desgastado y medio roído por la humedad. El diario relataba la experiencia de un grupo de personas que había sido atrapado en el bosque años atrás. Las páginas del diario estaban llenas de relatos perturbadores sobre cómo el bosque había cambiado y desorientado a los autores. Describían cómo los árboles se movían para cerrar los caminos, cómo los susurros se convertían en gritos aterradores y cómo una presencia malévola se manifestaba en el bosque. La lectura del diario hizo que Tomás sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. La sensación de estar siendo observado se volvía cada vez más intensa, y los gritos en susurro se volvieron más claros: «Estamos atrapados, ayúdanos». Tomás se dio cuenta de que los susurros no eran solo advertencias, sino un grito desesperado de los espíritus atrapados. El bosque era una prisión espiritual diseñada para mantener a los intrusos atrapados. Los espíritus intentaban comunicarse, pero sus intentos eran ineficaces debido a las trampas y hechizos del bosque. La desesperación de los espíritus era palpable en cada grito y susurro. Decidido a liberar a los espíritus y a sí mismo, Tomás intentó realizar un ritual que había encontrado en el diario. Utilizó los objetos y símbolos que había recogido del altar. Tomás no sabía si el ritual había funcionado, que tal vez en vez de que sea para liberarse, pasó algo atroz. De igual hizo lo que su sentido común le decía, hasta que lo terminó, pero ¿qué estaba pasando? Todo se hizo para peor, ya que el bosque pareció enfurecerse. Los árboles se agitaron violentamente y el suelo se abrió en grietas profundas. El ritual parecía haber desatado una furia aún mayor en el bosque. Las sombras se movían con rapidez y las ramas se extendían hacia Tomás como si quisieran atraparlo. Recién en ese momento Tomás se dio cuenta que el ritual no era el correcto para liberarse y en un acto de desesperación, Tomás intentó escapar corriendo, pero el bosque parecía jugar con él, cambiando constantemente su entorno. Las voces de los espíritus se mezclaban con los gritos del bosque, creando una cacofonía de terror. Tomás comprendió que el bosque no permitiría que nadie escapara, y la desesperación y el horror se convirtieron en su realidad mientras el bosque se cerraba a su alrededor. A medida que el ritual no funcionó, Tomás se dio cuenta de que el bosque tenía un poder incontrolable y malicioso. La desesperación y el miedo se convirtieron en su realidad. Los susurros se transformaron en gritos de furia y sufrimiento, y el bosque parecía volverse aún más hostil. Tomás entendió que el bosque estaba diseñado para atrapar a aquellos que intentaban escapar, y su destino parecía sellado. En un último intento de escapar, Tomás corrió hacia la cabaña, entrando violentamente y creyéndose a salvo. Las puertas se cerraron de golpe,
atrapándolo en su interior. El frío y la desesperación lo invadieron, mientras el bosque se hacía cada vez más oscuro y opresivo. Finalmente, Tomás se resignó a su destino. Sabía que su historia se convertiría en otra advertencia para los próximos intrusos que se aventuraran en el bosque de los susurros. Minutos después de los trágicos y 20 de terror, Tomás ya no estaba en la casa, ni en el bosque. ¿Qué pasó con Tomás? Los habitantes de la aldea, al enterarse de la desaparición de Tomás, decidieron explorar el bosque en busca de respuestas. Sin embargo, como era de esperar, nunca regresaron. El bosque de los susurros continuó su existencia, atrapando a nuevos visitantes y manteniendo su misterio aterrador intacto. La leyenda del bosque se perpetuó, y los susurros continuaron siendo la única señal de que los espíritus atrapados seguían tratando de advertir a los intrusos sobre el peligro que acechaba en las sombras.